Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema de la perseverancia del creyente. Les ruego que antes de iniciar hagamos una oración. Padre Santo, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu bondad y tu misericordia, en la que tú nos has llamado para darnos la justificación de nuestro Señor Jesucristo y además la perseverancia, la santificación y la glorificación. Gracias en el nombre de Jesús. Por ti es que estamos nosotros hoy día delante de tu presencia, porque nos has guardado. Tu palabra dice que nadie nos puede arrebatar de tus benditas manos. Te alabamos y te bendecimos por nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos que esta enseñanza nos fortalezca, nos bendiga, nos consuele, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a ver la perseverancia del cristiano. Vamos a ver la definición que dice lo siguiente. La perseverancia del creyente quiere decir que todos los que perseveran hasta el fin de sus vidas verdaderamente han nacido de nuevo y son guardados por el poder de Dios. El creyente, una vez que entrega su vida al Señor Jesucristo, cree que Jesús murió en la cruz del Calvario para pagar sus pecados y Dios le da la justicia de Jesús a su corazón, empieza a vivir la vida cristiana y nunca jamás se va a apartar de su Dios y de su Salvador. Porque Dios se asegura que el cristiano vaya a llegar hasta el cielo mismo dándole el Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo viene siendo las arras o como un pago, como un enganche que se da para asegurar la compra. Entonces Dios se asegura de que el cristiano va a llegar finalmente al cielo. Y esto es una obra entera de Dios, en la que también el cristiano tiene que poner de su parte buscando de Dios, conforme a lo que ya vimos la vez pasada de los medios de gracia que Dios da para el crecimiento del creyente. La Biblia es importante que el cristiano la estudie y la aplique a su diario vivir. La oración, el ayuno, son ejercicios espirituales con los que nos podemos comunicar con Dios y Él nos habla a través de su palabra bendita. También la reunión en la congregación de los creyentes, nosotros podemos aportar, bendecir, servir y también nosotros recibimos de los demás, de tal forma de que la iglesia, el conjunto de creyentes, vaya creciendo de una manera sólida como un edificio. También es importante que nosotros hagamos atención a los dos sacramentos o mandamientos que el Señor Jesucristo instituyó, que es el bautismo en agua y la reunión con los hermanos para participar de la cena del Señor. Así, bueno, pues Dios nos ha dado medios de gracia para avanzar en la vida cristiana, pero Dios es el que hace el trabajo mayor, guardándonos con su poder hasta el fin de los tiempos. Vamos a empezar a ver algunos versículos que nos hablan de este cuidado que Dios tiene para nosotros. Vamos a empezar viendo Juan capítulo 10. Mis ovejas, dice el Señor Jesucristo, oyen mi voz. En primer lugar, son las ovejas de Jesucristo quienes van a escuchar su voz. Las otras ovejas que no son de su redil, que no son suyas, no son propias, no van a reconocer la voz del buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna.
La vida eterna aquí es un estado. No se habla de cantidad, sino es un estado en el que el creyente antes, cuando no tenía a Jesús como su Salvador, estaba, como dice Pablo, muerto en sus delitos y pecados. Y una vez que Jesucristo le da vida, esa vida es la misma vida que Dios tiene. Entonces le da una vida eterna, una vida que va a continuar para siempre, porque al final de cuentas nosotros tenemos a Dios mismo en nuestras personas, al Espíritu Santo de Dios. Sigo leyendo. Y nunca perecerán. Aquí hay un paralelismo en que se nos dice que tenemos vida eterna y la otra parte es no vamos a perecer. Para que quede claro, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. ¿Por qué motivo? Sigamos leyendo. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, absolutamente que todos, tanto del mundo espiritual como del mundo natural. No hay por qué temer. Las huestes malignas del infierno no son de ninguna manera mayores que el Padre. Y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Así que nosotros con este único verso podemos estar conscientes, tranquilos, gozosos de que nuestra vida que Dios nos ha dado va a permanecer en nosotros. Nunca nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Y nosotros nunca pereceremos, como dice el Señor Jesucristo. Vamos a ver ahora este otro siguiente verso en Romanos capítulo 8. A los que predestinó, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, o sea, a los que Dios ya destinó a un futuro, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Pablo aquí está hablando en una acción ya realizada. Ya nos conoció, ya nos llamó, ya nos justificó y también nos glorificó. En el momento en que Dios nos llama, en ese momento nosotros somos justificados. En ese momento empieza la perseverancia del cristiano. En ese momento somos adoptados. En ese momento empieza la santificación. Y finalmente llegaremos al cielo donde Dios cumplirá, terminará la glorificación. Y Dios se asegura de que el cristiano, el verdadero Hijo de Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a ver ahora el siguiente versículo en Romanos, capítulo 8, 35. Dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación? No. ¿La angustia? No. ¿La persecución? No. ¿El hambre? No. ¿La indigencia? No. ¿El peligro? No. ¿O la violencia? No. Pablo dice, ¿quién nos va a separar del amor de Jesucristo? Nada ni nadie, ni lo físico, natural, ni lo espiritual, ni lo de en ese momento, ni lo del porvenir. Aquí Pablo está diciendo que Dios se asegura de la perseverancia de su Hijo, del cristiano. Dios va a hacer la obra cuidándonos, guardándonos. Sigo leyendo. Así está escrito, por tu causa nos vemos amenazados de muerte todo el día. Aunque esas amenazas se concreticen y nosotros muramos, nosotros no vamos a echar un paso para atrás en el momento en que nos vayan a causar la muerte, porque nosotros estamos seguros de en quién hemos creído y además el Espíritu Santo
nos fortalece, nos preserva. La providencia de Dios nos sostiene y el cristiano no pierde su confianza en Jesucristo. Sigo leyendo. Nos tratan como a ovejas destinadas al matadero. Y Pablo continúa diciendo, sin embargo, a pesar de que nos persiguen, a pesar de que nos matan como ovejas en el matadero, a pesar de que hay tribulación, hambre, hay aflicción, dolor, enfermedad y muerte. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores. No perdemos nuestra salvación, no perdemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Dios nos está ayudando, nos está sosteniendo por medio de aquel que nos amó. Por eso somos vencedores, porque el Señor Jesucristo está sosteniéndonos. Sigo leyendo. Pues estoy convencido, dice Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, de que ni la muerte ni la vida, no porque yo vaya a morir o porque en la vida mi situación cambie para bien o para mal, eso no obstruirá mi camino hacia Dios. Ni los ángeles, ni los demonios, los ángeles santos o los demonios, nadie va a evitar que yo continúe mi camino hacia nuestro bendito Señor y Dios y Salvador. Ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, nada me puede separar del amor de Dios. Nada podrá apartarme del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces aquí vemos que la perseverancia del creyente está asegurada. Pablo lo vive, Pablo lo ve, lo escribe inspirado por el Espíritu de Dios. Y el verdadero creyente jamás, nunca se va a perder. Sigamos leyendo la siguiente cita en Romanos 11, porque las dádivas o regalos de Dios son irrevocables. Si Dios te ha dado su Santo Espíritu como una prenda, como una arra, como un pago de garantía que te está diciendo que al final Él te va a hacer salvo por completo, por eso te da su Santo Espíritu, es el don del Espíritu Santo. Así dijo Pedro a los judíos que estaban en Jerusalén: crean en el Señor Jesucristo, arrepiéntanse de sus pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Entonces, este don es irrevocable. Dios no te lo va a quitar, porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Así que si Dios te ha llamado a su luz admirable, Dios jamás te va a desechar. Dios se procurará que tú llegues finalmente al cielo. Vamos a ver la siguiente cita que está en Filipenses. Estoy convencido, dice Pablo, de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando y la va a terminar hasta el día de Cristo Jesús. Cuando el Señor Jesucristo se ha manifestado en gloria, cuando Él venga por sus hijos de todo el mundo, cuando Él empieza a reinar en esta tierra, hasta ese tiempo Dios nos llamó, Dios nos conducirá, Dios nos guardará hasta ese tiempo en que se completará nuestra salvación. Lo vuelvo a leer. El que comenzó tan buena obra en ustedes, yo diría aquí, la terminará.
Así que ningún cristiano verdadero, genuino, sincero, se puede perder. Veamos la siguiente cita en 2 de Timoteo. Por ese motivo, dice Pablo, padezco estos sufrimientos. ¿Cuál es el motivo? Dar a conocer a los gentiles, a los que no eran judíos, darles a conocer el Evangelio para que llegaran a conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Por ese motivo padezco estos sufrimientos. Pero no me avergüenzo, dice Pablo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que he dejado a su cuidado, su persona. Entonces Pablo ha puesto en las manos de Dios su vida y sabe que Él, está seguro Pablo, que Él, Dios, guardará su vida, su persona, porque Pablo tiene esa confianza en Dios. Veamos la siguiente cita que está ahora en 2 de Timoteo. Por lo demás, dice Pablo, yo ya terminé mi carrera, yo ya estoy próximo a hacer una ofrenda para Dios. Por lo demás me espera la corona de justicia. Él está tranquilo, porque sabe que al llegar al cielo, Dios le dará la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y añade Pablo, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Aquí un punto. Todo cristiano genuino, sincero, verdadero, está esperando la venida del Señor Jesucristo, su segunda venida, su reino. Y como lo está esperando, el cristiano se santifica a sí mismo. Escucha las palabras que dice Juan el teólogo en Apocalipsis. El que es justo, justifíquese todavía. El que es santo, santifíquese todavía. El cristiano verdadero sabe que su vida está en Dios. Y no por eso se va a ir a delinquir, no por eso va a ir a pecar. Muy por el contrario. Alabando a Dios en su corazón, vivir una vida santa, recta, justa, que glorifique a su Dios Padre. Veamos la siguiente cita. Primera de Pedro dice así: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo, mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Pedro dice que nosotros tenemos una herencia que no se marchita, una herencia que no se corrompe, una herencia que no se pierde allá en los cielos. Y esa herencia es que Dios nos está dando el reino de su Hijo Jesucristo. Dice la palabra del Señor que nosotros somos coherederos del reino de su Hijo Jesucristo. Un reino de vida eterna, un reino de paz, un reino de gozo, un reino de armonía. En aquel momento, cuando nosotros estemos con el Señor Dios, habremos dejado atrás el pecado que nos asedia. Ahora, actualmente, el cristiano lucha contra el pecado, lucha contra el mundo, lucha contra el diablo. Y ciertamente nos acongojamos cuando hemos pecado. Nos sentimos tristes porque hemos ofendido a nuestro Dios y Padre. Pero
En aquel tiempo, Dios dice en la Biblia que nos enjugará toda lágrima. Ya no va a haber pesar, no va a haber tristeza, porque no va a haber pecado. Nada inmundo entrará en el santo cielo de Dios. Y nosotros tendremos un cuerpo glorificado como el cuerpo que tiene nuestro Señor Jesucristo. Y ya no va a haber muerte, ni enfermedad, ni dolor. Entonces, todas estas bendiciones y promesas que Dios nos ha ofrecido, Él se procura en guardarnos con su gran poder para que lleguemos a disfrutar sus bendiciones. Veamos pues el siguiente versículo cómo nos dice. En Judas, al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Otra vez, vamos a ver la primera parte del versículo. Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan. Dios nos guarda con gran poder para que no caigamos. Y esto es para todo cristiano, no solamente para unos cuantos. Bueno, ahora vamos a ver que hay algunas pruebas de la perseverancia del cristiano que la Biblia nos da de una manera muy clara y otras veces las podemos deducir. Entonces vamos a ver el primer punto que dice así: doctrina de la predestinación. Aquí es muy claro, de una manera deductible, cómo es que Dios nos está guardando. Leamos cómo dice en Romanos 8, 29, 30. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Ciertamente aquí no habla acerca de la perseverancia o de la providencia de Dios. Sin embargo, está aquí porque si Dios nos llamó y efectivamente nos justificó, e inmediatamente Dios también nos glorificó, aquí en medio está la perseverancia del creyente que Dios procura. Veamos ahora la eficacia de la intercesión de Jesucristo. Veamos en Hebreos cómo nos dice la bendita palabra de Dios. Por eso también puede salvar el Señor Jesucristo por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. El Señor Jesús siempre intercede por cada uno de sus hijos, de tal forma de que Dios nos guarda. Estando aquí en la tierra, el Señor Jesucristo sabía que el diablo había pedido permiso al Padre para zarandear a Pedro como a trigo. Y entonces el Señor Jesucristo oró a Dios para que la fe de Pedro no faltara. Y así se lo hizo saber el Señor Jesús a Pedro. El Señor Jesús intercedió. Él pidió para que la fe de Pedro no fallara. Y así también el Señor Jesús intercede al Padre por ti y por mí, para que nuestra fe no falle en cualquiera cosa que nosotros vivamos. Vamos a ver ahora que la unión de los creyentes con Cristo es una manera en que se nos muestra el cuidado de Dios. Veamos la siguiente cita en Juan 6:47. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, dice el Señor Jesús, tiene vida eterna. Al estar unidos con Jesucristo, nosotros las ramas y Él la vid verdadera, nosotros tenemos, por decir así, su savia, su vida,
vida eterna y jamás nosotros pereceremos. Vamos a ver la siguiente cita, que es la seguridad de la salvación. Esa es otra forma de hablar de la perseverancia. Esta perseverancia del cristiano trae como consecuencia la salvación de su alma. Vamos a ver varios versículos. Juan 6 dice: todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Y al que a mí viene, no lo rechazo. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Todo aquel que el Padre le ha dado al Señor Jesucristo no se ha perdido ni se perderá. Así que todo aquel creyente genuino está en las manos del Señor Jesús y jamás, nunca se perderá. Como dice Pablo, sea que estemos en necesidad, en tristeza, en quebranto, en enfermedad y aún en muerte, nada ni nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Veamos la siguiente cita en Juan 10. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Nosotros siempre escuchamos la voz del pastor y lo seguimos. No hay oveja que escuche la voz de su pastor y no vaya a él. Y vamos a terminar con que mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. En el verso 28 dice: yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Dios bendito nos ha dado su Santo Espíritu para que nosotros sigamos adelante. Dios el Padre nos ha entregado las manos de su Hijo Jesucristo y nadie nos puede arrebatar de sus manos. Veamos el último versículo de este estudio, que dice lo siguiente: el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, nosotros sabemos por el Espíritu Santo que habita en nosotros, que nos habla, nos dice, nos confirma nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos entonces herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo Jesús de su reino. Bendito es Dios. Así que con estas palabras, anímate en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos en que probablemente hayas perdido el empleo, probablemente te hayas enfermado. Anímate, Dios está con nosotros. Hagamos una oración pidiéndole a Dios su bendición. Padre, gracias en el nombre de Jesús. A ti toda la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Eres tú quien merece, oh Dios, toda nuestra gratitud y alabanza eternas. Bendito eres por nuestro Señor Jesús. Amén. Te invito cordialmente a que te reúnas con nosotros todos los días a las 6 de la tarde a orar por nuestro México y por la Iglesia de Dios. También, por favor, ve nuestros videos, nuestras prédicas, los días martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Suscríbete y ve los videos anteriores. Que Dios te bendiga. Gracias.